¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El viernes 26 de abril, al menos 36 personas resultaron con heridas de diferente consideración durante los incidentes en el Hospital Borda tras un violento desalojo realizado por la Policía Metropolitana. Los hechos comenzaron cuando un nutrido grupo de efectivos de la policía desalojaron a los empleados del centro de salud que intentaban impedir la demolición del taller protegido 19, un lugar donde los pacientes psiquiátricos realizan tareas de rehabilitación y aprendizaje de oficios, que es considerado patrimonio histórico de la ciudad. Luego de graves choques y la represión con balas de goma y gases lacrimógenos, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, justificó el accionar de la Policía Metropolitana. Esto es una fiesta de locos, pero yo soy el único que no estoy loco. Sobre los sucesos del Borda, la verdad que uno cree que no se va a sorprender ya de nada porque ha pasado tanto en este país, pero la verdad que a mí me sorprendió la brutalidad con que desataron la represión ese día. Nos encontramos con una imagen bastante dantesca. Teníamos muchos periodistas, por suerte la información pudo circular, y era una fila de periodistas frente a la Policía Metropolitana, a la Guardia de Infantería, y detrás de los periodistas, los trabajadores del hospital, que claro, estaban cantando, indignados por la propia situación que se estaba viviendo. Una fuerza policial represiva entrando a un hospital público. Nosotros el mismo viernes 26, una parte del equipo de la Defensoría que estuvo en el hospital se entrevistó con el director, y en esa entrevista el doctor Picasso lo que informó es que no se le había dado un aviso del procedimiento, que recién se enteró de la presencia de la policía cuando los vio ya dentro del predio, que no se había permitido o que nadie había registrado el ingreso de la policía por el acceso principal del hospital, por lo que cree que rompieron el candado que está en el acceso que está en los fondos sobre la calle Pedriel. Si estas fueran tierras aledañas, como dicen que ellos entraron en las tierras aledañas al hospital, y ellos fueron los dueños del lugar, ¿por qué tienen que entrar por atrás, rompiendo las puertas, rompiendo las paredes, y a la madrugada como escondiéndose de la situación? Uno nunca se hubiese imaginado que podía llegar a este extremo, ¿no? Digamos, convertir el hospital en un campo de guerra. El discurso que tiene Macri es que nosotros somos los violentos que vamos a tirar piedra, pero bueno, hay que entender todo el proceso, y en el momento de que comienza esa mañana del 26, creo que no hay que ser demasiado inteligente para darte cuenta que si vos te metés con 400 policías adentro de un hospital público es porque vas a entrar a reprimir. No hay antecedentes, creo que ni cercanos ni lejanos de la violencia, de cómo se manejó esa situación, en donde en un hospital, y en un hospital de salud mental fundamentalmente, entra una cantidad de policías armados hasta los dientes, con cascos, con escudos, y entran de una manera, bueno, nosotros decimos ilegal, que ha sido porque ha sido ilegal, en la medida en que 2 días antes estuvimos evaluando la situación con jueces y personas que tenían que intervenir en una decisión en relación a una medida cautelar que se había hecho, y que bueno, estábamos a la espera de esos resultados, ¿no es cierto? Y bueno, pero parece que el gobierno de la ciudad no pudo esperar. Los tipos reprimen, y reprimen con balas a los internos.
Y por ahí ni siquiera llegando al extremo del tema de darle un balazo interno, el tema de por sí de entrar de esa manera a un hospital neuropsiquiátrico. Vos pensás que esa hora ya no estaba, ya habían destruido el centro, lo que habían ido a destruir, que era el pabellón 19. Y sin embargo, hubo 2 o 3 andanadas más de represión. Quiere decir que para mí estaban con una orden clara de dar una lección, de que ellos iban ahí, iban a poner orden y que iban a pegar. Yo creo que estaba, eso se lo veía venir y bueno, tal es así que en un momento habíamos acordado con el jefe del operativo que se vayan, que se retire la policía, porque no tenía ningún sentido, y justo cuando fuimos a informarle a la gente que habíamos charlado de eso, desatan una de las represiones donde a mí me pegan. Empezaron a trabajar y a reprimir de una manera indiscriminada, como para que el día sábado la tapa del diario sea el policía tirándonos y quede quizás a un lado lo que fue la demolición de un taller protegido, un dispositivo de salud, quizás uno de los más importantes dentro de lo que es la salud mental en la capital federal y en toda la Argentina, pues no hay muchos dispositivos como este. Los operarios entraron custodiados por personal de la metropolitana, levantaron una empalizada y comenzaron las obras de demolición y en forma constante. Los trabajadores se empezaron a juntar, se empezaron a dar aviso, no había ningún funcionario que diera explicaciones de lo que estaba pasando, ningún funcionario policial se presentó como responsable del operativo. Toma Estado Público, obviamente, cuando ese hecho toma las características de la represión, de la violencia de la represión, cuando además se hace en un hospital, que es mucho, digamos, ya entra en el campo de lo vergonzoso, además de lo violento, de lo vergonzoso en términos políticos. Vine primero para el servicio y vi un montón de gente, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, entonces fui y vi tantos policías y dije, ¿qué pasa acá? Parecía la guerra. Y bueno, entonces fui a mirar a ver qué era lo que pasaba y de repente salieron todos corriendo y tuve que salir corriendo, pero en realidad me pasaron las balas muy cerca, era una batalla campal. Las piedras del lado de los trabajadores también existieron, no vamos a negarlo. Pero también del otro lado había encapuchados que nos estaban tirando balas de goma y le tiraban a los pacientes. A una señora que tenía un bastón, la arrastraron 100 metros y la hicieron pasar, calculo, por acá y se la metieron en un patrullero de la policía. Se inició el procedimiento a las 6 de la mañana, sin aviso a las autoridades del hospital, cuando todos los integrantes del conflicto pensaban que estaba vigente una medida cautelar dictada en el ámbito de la justicia local, sin ningún funcionario que explicara lo que estaba pasando y sin ninguna autoridad que respondiera por el procedimiento policial. En ese escenario el desenlace era perfectamente previsible. Y lo que nos parece es que la respuesta ya estaba prevista, porque solo se destinó personal policial en el predio. Ningún funcionario político está dando explicaciones de lo que estaba sucediendo. En un momento los cantos de los trabajadores se hicieron más fuertes, uno observaba que la policía estaba muy nerviosa, se miraban entre ellos, se impacientaban. Y detrás del primer cordón policial, de los primeros escudos, podíamos observar a policías con chombas de la metropolitana, pero bueno, sin protección, sin armas, y atrás de ellos una segunda línea de guardia de infantería, también armados hasta los dientes, con sus escudos, con sus cascos. Y en un rincón, hacia la derecha del predio, uno observaba un comando, un grupo de fuerzas especiales de la policía metropolitana. Terminamos improvisando camillas con los tachos de basura, con las tapas de los tachos de basura, llevando a compañeros a la guardia y peleándonos con la gente de la guardia porque no los querían atender, porque la orden había sido de no atender a nadie. No se utilizaron un montón de instrumentos, medios, canales, vías, y se fue directamente hasta la última opción, que era la violenta. La Policía Metropolitana reprimió en el Hospital Borda para garantizar las tareas de demolición de los edificios, donde hasta ahora funcionaron los talleres protegidos. El centro cívico que va a construirse en los terrenos del hospital genera sospechas de especulación inmobiliaria, ya que se busca revalorizar la zona sur de la ciudad. El proyecto de traslado del centro cívico y demás tiene que ver con un proceso de larga data que se está dando en la zona sur de la ciudad, que es un proceso de puesta en valor de la zona sur. Los por qué eso pueden ser varios, los por qué tomaron esa decisión. Yo creo que por un lado porque están apurados, porque en la planificación del gobierno
determinadas fotos para ellos tienen mucha importancia de cara a la campaña electoral. Y acá creo que era también la foto del centro, de su centro cívico, ¿no es cierto?, de que hizo esa mega obra y tenía un poquito ese acelere. También el aprete de las contratistas, porque yo creo que ellos trabajan para el negocio inmobiliario en la ciudad. No es esta la única cosa sobre la que trabajan sobre muchas leyes. Es una lucha de mucho tiempo. Son tierras, muy buenas tierras, muy amplias, y hay acá desde hace mucho tiempo todo un planteo de que nosotros no estemos más en este lugar. Digamos, la ciudad de los locos en un principio estaba como alejada de la ciudad, y ahora no sé a dónde quieren mandar a los pacientes que tenemos acá nosotros, ¿no es cierto? Vemos que sí, aquí en la zona sur de Buenos Aires hay un interés económico muy grande que está vinculado con un negocio inmobiliario, y es ahí en donde tenemos que poner el acento a la hora de tratar de dilucidar por qué tanta hazaña. Este proceso de puesta en valor del área sur tiene como distintos gradientes, ¿no? En cada uno de los barrios, tiene distintas expresiones. En algunos el proceso es más franco y en otros es más incipiente, pero hay una intencionalidad, y esta intencionalidad también se pone de manifiesto en estos proyectos urbanos, ¿no? Por supuesto que si se logra llevar a cabo la obra del centro cívico, eso va a reconfigurar la vida de ese área del barrio de Barracas. La decisión de demoler el taller protegido número 19 está marcada en un contexto de alta conflictividad. El gobierno sabía que había una situación de conflicto, un sector de los trabajadores había judicializado el reclamo. Eran esperables actos de protesta. El gobierno sabía que iba a haber actos de protesta y de hecho destinó desde un primer momento a la mañana un despliegue policial importante en el predio del Borda. Y acá es evidente que tenían compromisos a cumplir y que querían acelerar, y como ellos vienen haciendo un discurso que me meten palos en la rueda, los famosos amparos. ¿Custodiar a quién? ¿A nosotros? No, a la empresa constructora, porque en definitiva cuando alguien de la Asociación de Profesionales pudo hablar con ellos, el objetivo ¿cuál era? Custodiar a la empresa constructora. Los talleres protegidos son parte de un programa de salud mental para fortalecer el vínculo y el trabajo productivo. Los pacientes recuperan sus capacidades remanentes y adquieren nuevas. Fabrican camas, sillas, roperos y otros muebles para el equipamiento hospitalario. Talleres Protegidos está considerado uno de los 33 hospitales, uno de los dispositivos de salud quizás más importantes dentro de lo que es la reinserción social del paciente psiquiátrico en la sociedad. En este momento estamos sentados en lo que eran las ruinas del taller 19. Nosotros teníamos una serie de talleres más, los tenemos todavía, y quizás tenía la particularidad de ser un taller intrahospitalario, es decir, que se atendía a pacientes cuya patología les impedía salir del hospital. Nosotros estuvimos en el taller 19, nuestro taller protegido 19, el taller intrahospitalario, el miércoles al mediodía, porque venía gente de la legislatura, jueces, para evaluar el taller nuestro y el taller nuevo que habían hecho teóricamente para suplir a este taller viejo. El grueso de la historia empieza el 8 de agosto, cuando se realiza el primer ingreso por la fuerza de la metropolitana del gobierno de la ciudad al Borda. Ese día de madrugada ingresaron con la policía, no de la manera que lo hicieron la última vez, pero por la fuerza, sin una orden, sin ninguna persona que se hiciese responsable. Ahí fue donde empezó la resistencia. Siempre había alguna persona o alguna de nosotras del picado o algún tallerista o alguien que se quedaba a pasar la noche para proteger el taller.
lo que se trabajaba con los pacientes acá era todo lo que tiene que ver con la realización y armado de muebles. Había un pequeño taller de herrería, había un pequeño taller de pintura, había un pequeño taller de carpintería. Entonces esos talleres los pacientes iban rotando de un taller a otro, iban aprendiendo los diferentes oficios y en base a eso luego armaban el mueble, lo cual para lo que es la rehabilitación a través del trabajo era algo que era muy productivo. Más allá que los hace sentir bien como personas, porque una cuestión de pasar a ser un ser pasivo para la sociedad, a pasar a ser un ser activo y más que nada porque dentro de lo que es el hospital y lo que son los hospitales públicos, la gente que se atiende es gente de muy bajos recursos. En este taller nuevo, que ellos dicen que va a suplir al que ahora tiraron abajo, pudimos ver muchas cosas que nos dieron la pauta de que no puede suplir al taller. Hay como 2 pisos por escalera, que los pacientes no suben 2 pisos por escalera, muchos. Después había un espacio para un montacarga, que todavía no está el montacargas puesto, que ellos dicen que bueno, que va a llevar a los pacientes, se supone los que tienen silla de ruedas, todo eso, pero yo puedo decir que este departamento 5, que fue nuevo, que tiene ascensores, nunca funcionan. Así que a mí, yo pensé, ¿este montacarga funcionará o no funcionará cuando deba funcionar? El taller era eso, era un espacio donde el interno se podía sentir independiente, si querés, porque veían que podían generar algo con sus propias manos, con su propio trabajo. El taller mutó de ser una cuestión laboral a ser una cuestión de recuperación de los internos. El día lunes previo al 26, o sea el 22, 23, vinieron los 2 camaristas junto a la ministra de Salud y autoridades del taller y con un grupo de trabajadores a hacer la expresión ocular de ambos talleres, de que el macrismo consideraba que podía reemplazar a este y de este. Ellos tomaron nota de todo, estuvieron como hasta las 3 de la tarde y a lo último firmaron lo que la secretaria, creo que tomó nota de lo que se había dicho y claro, y compararon el baño de allá con el baño de acá, el taller de allá, que en realidad ellos mismos dejaron caer, porque si vos decís, este taller está en estas condiciones, ¿y por qué no lo mantuvieron? No vienen los camaristas, se encienden las máquinas nuevas que había comprado Macrismo, los extractores de aire, etcétera, etcétera, y era imposible de trabajar ahí. Y el tratamiento en base, más allá de que uno le enseñe el oficio, pasa por la comunicación. La palabra con el paciente es muy importante. Al paciente ya el hecho de ser un ente que va caminando por el hospital, va a pasar a que venga una persona y le pregunta cómo está, ya es algo que le repercute positivamente en el paciente. Quedó así, ellos dijeron que bueno, que iban a evaluar y nosotros nos quedamos tranquilos porque dijimos, bueno, nosotros teníamos un recurso de amparo que puso la Asociación de Profesionales del hospital y después teníamos la cautelar, entonces bueno, estábamos a la espera de que era lo que iba a suceder. Y el macrismo dice que hay un taller nuevo y sí lo hay, pero está en estas condiciones. No es el taller que era ni tampoco puede cumplir las funciones rehabilitadoras que cumplía este. Lo que le pido a toda la gente es que busque una foto del taller cuando todavía estaba en pie y que vean que el taller no estaba vacío, no estaba abandonado, estaba en funcionamiento y que no se dejen llevar por las cosas que dice la gente que no sabe y que nunca puso un pie acá adentro. El taller funcionaba y era un lugar maravilloso y de alguna manera lo vamos a recuperar. Los hechos violentos del viernes 26 de abril generó descompensaciones en los cuadros psicopatológicos de algunos pacientes, muchos de los cuales también sufrieron trastornos físicos, al resultar heridos con balas de goma y al sufrir las consecuencias de los gases lacrimógenos. Es que había muchos pacientes ambulatorios, yo creo que eso es lo que no tuvieron en cuenta, aun cuando dijeron que nos habían avisado que pusiéramos a los pacientes que no los dejáramos salir. Eso no es verdad, porque yo que soy jefa de servicio, a mí no me avisó nadie nada. Yo cuando vi todo eso dije, ay, los pacientes. Lo que pasa que, bueno, los pacientes que están internados, uno los puede identificar porque los conoce, los puede llevar
a pesar de que... Pero los pacientes que vienen por consultorio externo, ellos andan por todos lados. De hecho, creo que fueron los que más sufrieron en su cuerpo las balas, que las recibieron. Además, estos pacientes con ideas paranoides, que estaban en algunos casos súper excitados y perseguidos, y que bueno, eso se acentúa obviamente después de los episodios de violencia. Nosotros estábamos permanentemente tratando de ver si había algún paciente en el parque, recorriendo los pabellones para que no salieran. Y bueno, nos encontrábamos con familiares que nos decían, bueno, nosotros no nos vamos a ir hasta que sepamos que esto ya no existe el peligro, porque obviamente que acorde a la patología de cada uno reacciona de distintas maneras, y los mismos familiares saben que hay algunos pacientes que ante situaciones así completamente se descontrolan. Lo más grave es que todo esto sucedió en un hospital neuropsiquiátrico que tiene un régimen abierto. Los pacientes estaban en el predio donde estaba la policía. En algún momento, creo que en la conferencia de prensa, la vicejefa de gobierno dijo que el despliegue no había sido realizado en el predio del hospital. Yo no sé si justo ese sector no pertenece al Borda, o sea, era el jardín del hospital, que es utilizado por los pacientes para actividades recreativas, circulan libremente, y ese día había pacientes en el lugar. La gente, los trabajadores los podían identificar, y era en algunos casos hasta evidente, digamos, había personas muy exaltadas. Los pacientes tienen televisión en los comedores, entonces veían por la televisión al licenciado Carlos Macaño, lo vieron por la televisión que también que le habían golpeado, que le habían empujado, entonces estaban directamente que querían salir a ayudar, porque pensaban que les iban a matar a sus propios sanadores, a los que intentamos ayudarlos. Yo tuve pacientes que están internados que fueron a ver, y cuando vieron salieron disparando, y bueno, pero después uno de ellos ayer, el lunes, me dijo que no había podido dormir, y están muy estresados, digamos, ¿no? Porque no saben bien qué es lo que pasó ni lo que va a pasar. Ellos tienen miedo. Tenemos un paciente que recibió 21 balazos en su cuerpo, y más o menos alrededor de 30 pacientes tuvieron que ser atendidos. ¿Por quiénes? ¿Por las ambulancias de la gobierno de la ciudad? No, por la guardia nuestra del Hospital Borda, y al igual que los legisladores. El día de la represión, el día del 26 de abril, hubo pacientes heridos. Hubo uno de los pacientes que recibió más de 10 tiros en su cuerpo, y fue por el motivo de que él quería pasar el vallado policial para ver si su cancha estaba en condiciones para ver si iba a poder seguir jugando. Y cuando quiso pasar lo agarraron como si fuera un blanco y lo agujerearon a balazos. Hay algunas patologías que, bueno, el daño ya está hecho, evidentemente, que vamos a tener consecuencias negativas, eso es imposible de negar, ¿no? Lo sabe cualquiera. En una situación así tan violenta, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los pacientes que nosotros tenemos acá son pacientes psicóticos, entonces se reagudiza su patología psicótica, o sea, aumentan sus alucinaciones, sus ideas paranoides que tienen, delirantes, bueno, pueden llegar, no sé si decirlo, pero podrían llegar al suicidio. Me parece que esta situación, este contexto no puede obviarse cuando uno analiza la actuación de la policía en concreto. Así que es realmente un tema que ha empeorado mucho la situación de nuestros tratamientos, ¿no? Porque además nosotros mismos, estando involucrados, también tenemos que tratarnos nosotros a ver cómo salimos de esto.
El violento accionar de la joven policía porteña, que dejó un saldo de más de 40 heridos, sucede en un conflicto de creciente represión y criminalización de los conflictos sociales en el ámbito de la ciudad. Había una situación de conflicto, ese conflicto era evitable, era conocido, era evitable y entendemos que el gobierno no gestionó adecuadamente sobre el mismo y que, digamos, que iba a gestionar, entendemos nosotros, de forma no violenta. Y se apeló para contener ese conflicto a la Policía Metropolitana. Bueno, las consecuencias están a la vista, provocaron un desastre en un hospital, ¿no? Que yo creo que ahí ellos cometen un error, porque creo que miden mal. Primero miden mal la respuesta de la gente, tal vez creyeron que como entraron a altas horas de la madrugada, no le avisaron ni al director para que contuviera a los pacientes, creían que lo iban a hacer rápido y no iba a haber resistencia, pero la gente tiene conciencia de lo que es el hospital público, su defensa, sabe que además si se retrocede en el pabellón 19 y empiezan a construir esto, no para ahí, porque saben que ellos, el plan maestro, que ya lo han mostrado en otras oportunidades, es avanzar sobre todas las tierras del Borda, sobre todas las tierras del Moyano, sobre el Tobar, sobre el Rawson, o sea, se quieren quedar con una zona estratégica de la ciudad que después, ¿no es cierto?, la van a llenar de mega emprendimientos inmobiliarios que van a terminar expulsando a todos los vecinos. Tenemos que tomar en cuenta que la Policía Metropolitana también fue formada con los cuadernos de instrucción del Servicio de Inteligencia de Israel, con cuadernos que están pensados para un conflicto bélico entre Israel y el territorio ocupado de Palestina. Las imágenes que registraron los medios de prensa que estaban en el lugar dan cuenta de un despliegue policial que se apartó cuanto menos, o sea, como mínimo, de los principios que están en la ley de seguridad pública de la ciudad para la actuación de la metropolitana. Que frente a la prepotencia de la metropolitana no se achiquen porque no le tenemos miedo, no le tenemos miedo. Para hacer todo esto hicieron una cosa tan brutal que creo que podría haber habido un muerto. Y por eso me parece importante la respuesta a darle a esto. Yo creo que yo he presentado denuncias penales, lo han presentado otros legisladores, creo que ahí se cometieron una serie de delitos abiertos, daño porque fueron contra una medida cautelar. Había un edificio protegido, que era un edificio de todos los porteños éramos dueños de ese edificio, porque era un edificio del Estado que tenía decenas de años, donde trabajaba gente, donde los pacientes, ¿no es cierto?, se recuperaban, porque ahí había una carpintería, había una herrería. También abuso de autoridad, porque no es que pueden hacer sin orden judicial y violentando una ley, ir y pegarle a todo el mundo, mal desempeño, ¿no es cierto?, en sus funciones, porque toda esa gente, ¿no es cierto?, tendría que saber que no puede violentar la ley, que no puede hacer esto. Yo creo que es muy difícil imaginar a una fuerza policial o a una fuerza de seguridad en territorio que no ejerza violencia. La Ley de Seguridad Pública, que es la Ley 2894, establece en el artículo 27 cuáles son los principios que deben regir la actuación policial. Están enunciados el principio de legalidad, el principio de oportunidad, el principio de razonabilidad, el principio de gradualidad y el principio de responsabilidad. La Policía Metropolitana no respetó ninguno de estos principios. Muy cercanamente hoy la represión practicada por la Policía Metropolitana, digo una policía nueva. Esto es interesante, porque es una policía nueva, supuestamente con cánones que están vinculados a la formación en el marco de los derechos humanos, los programas de estudio. Nosotros accedimos a los programas de estudio de la Metropolitana, tienen toda supuestamente esa carga y esa información y esa formación, digamos, que los programas de estudio se adecúen, digamos, a un sentido democrático, de Estado de Derecho, de respeto de los derechos de las personas. Pero a la hora de tener que poner orden, tenés que cumplir con los requerimientos de determinados sectores sociales que pretenden poner límite a otros sectores sociales. Y a esa hora el despliegue que hacen las fuerzas de seguridad es un despliegue brutal. Como creo que se reunió el gabinete para definir esto, yo creo que arranca por Macri la responsabilidad, ¿no? Porque no es Montenegro o Chaín solamente, son responsables, pero Macri también. Por eso mi denuncia penal arranca por Macri, sigue por los ministros y también con el jefe y subjefe de la Metropolitana que estaban ahí,
porque creo que son, ¿no es cierto?, también los responsables del operativo y nunca nos dieron ninguna explicación y son los que nos mandaron a reprimir a todos, a los periodistas, a los legisladores. Nosotros pensamos que en la construcción de una política de seguridad ciudadana debe incorporarse y deben respetar los estándares de derechos humanos, no solo como guía, sino como límites infranqueables de la intervención del Estado. Pensamos y estamos convencidos de que en el contexto de manifestaciones públicas, la intervención policial debe ser respetuosa de los derechos de los manifestantes. Siempre estoy reflexionando si vale la pena asumir estos riesgos. Policías heridos, periodistas, vecinos, o ceder a los violentos. Y la verdad que sigo pensando que no tenemos que ceder a los violentos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el modelo de ciudad que se está trazando no empezó hoy. El modelo de ciudad que se está trazando es un modelo de ciudad que se viene construyendo al menos en los últimos 40 y pico de años, ¿no? Y ese modelo de ciudad es un modelo de ciudad excluyente. La idea de la metropolitana contra la campaña de que era para darle más seguridad a los vecinos frente a una inseguridad e incluso frente a una política del gobierno nacional de dejar sin policía a la ciudad para que acá pase todo. Contra todo eso. Nunca tuvieron realmente la vocación de construir una fuerza para que actuara frente al delito y protegiera al ciudadano común del robo, ¿no es cierto?, de las situaciones más comunes de inseguridad. Después de la actuación policial de la Policía Metropolitana en el Parque Centenario en el mes de enero de este año, la Defensoría emitió una resolución y en uno de los puntos recomendó al Ministro de Justicia y Seguridad que dicte un protocolo para la intervención de la Policía Metropolitana en el contexto de manifestaciones públicas. Se monta sobre un discurso de la seguridad y sobre ese discurso de la seguridad va construyendo otros relatos en donde el enemigo es el desocupado, en donde el enemigo es el trabajador, donde el enemigo son todos aquellos que no creen o no quieren estar con esta concepción de progreso para la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que desde un inicio estuvo pensado como una fuerza de choque al servicio de una política. Si recordamos, esta policía desde el origen estuvo ya claro para dónde iba cuando el Fino Palacio se sabía de antes que se formara, que ya estaban los planes, ¿no es cierto?, ponerlo a cargo de esta policía. Bueno, después terminó eyectado por una causa que sigue teniendo hoy el jefe de gobierno y ha sido confirmada en segunda instancia de asociación ilícita por el montar estas escuchas, ¿no es cierto?, telefónicas. Ya de ahí, o sea, una policía y un aparato que lo concebía con una idea muy rara de democracia, porque las primeras acciones fueron: móntenme un aparato de inteligencia para espiar a todos, algo que está prohibido. Aquí se está avanzando sobre lo público, se está avanzando sobre la salud, se está avanzando sobre la educación. Y yo creo que con gran atino político Mauricio Macri lo gestó esto, lo pensaron con la intención electoralista de también ganar ciertos votos que ven en la clase trabajadora, que ven en los sectores populares, que ven en el piquetero el enemigo de la clase. De los altos mandos, los 52 altos mandos de la fuerza, 38 los habían ido a buscar de gente retirada de la policía de Camps. O sea, que habían todos servido en la maldita policía que actuó en las épocas negras de la dictadura militar. Y si vos le das a esa gente que comande una fuerza nueva, entre comillas, no te podés sorprender después de lo que pasa o de que actúen como lo vimos actuar acá o como ya vienen actuando, porque es el Parque Indoamericano, es el tema del Centenario, es la Sala Alberdi, que yo creo que la taparon otros acontecimientos, pero hay 2 personas heridas con balas de plomo, y es ahora esto, donde de milagro no terminaron dándole un balazo en un ojo a una persona, ¿no es cierto?, y tener que sufrir una nueva muerte. Se apela todo el tiempo a la policía nueva, o sea, como que no tiene los vicios de la vieja escuela.
no se dice, o digamos, un porcentaje altísimo, lo mismo en la metropolitana, vienen de otras fuerzas de seguridad. En los cargos superiores ese porcentaje es aún más alto. Parecía ser también que los que custodian el hospital no nos custodiaban a nosotros, sino que estaban impidiendo a la prensa que pudiera ingresar y a la televisión. Menos mal que algunos entraron antes y pudieron filmar realmente esta violencia, porque si no, nosotros hubiéramos sido agredidos de una manera mucho peor y seguramente hubiera habido muertos si nadie registraba los hechos, nadie registraba los hechos que se estaban produciendo. En la resolución que la Defensoría emitió respecto a los acontecimientos en el Parque Centenario le hizo saber esto al ministro Montenegro, que estábamos viendo además que la policía era llamada a contener un conflicto que era otro ministerio. En el Parque Centenario pasó lo mismo, en el Borda otra vez. O sea, hay un conflicto que no es gestionado por el ministerio, que es agudizado, y como no lo pueden encauzar, resolver, abordar, apelan a la respuesta policial. Es muy importante que la ciudadanía reflexione a fondo sobre este hecho, sobre otros hechos, porque no puede valer todo en política, o sea, tiene que haber límites claros. Nadie tiene derecho a golpear a otro, a pegarle, a tirarle balas de goma, balas de plomo. No hay nada. El Estado tiene que actuar para evitar llegar a esas situaciones límites y tiene la forma de hacerlo si lo quiere hacer. El avance sobre espacios pertenecientes a la salud pública va de la mano con una política de vaciamiento y abandono. Trabajadores delegados gremiales del hospital y organizaciones populares reclaman no al centro cívico en el Hospital Borda, salud pública y gratuita para todos, y no al cierre de los talleres protegidos. Yo creo que todo lo que pasó ese día es muy difícil que haya pasado sin que no haya habido una reunión de gabinete, porque fue una decisión muy densa. Primero, pasar por encima de una medida cautelar, que nadie puede aducir, menos un gobierno, ¿no es cierto?, que no lo sepa. Menos cuando habían ido 48 horas antes a recorrer el lugar, con la justicia, y por lo tanto lo sabían. Y después, la segunda ilegalidad, ¿no es cierto?, una vez que ya entran contra esa orden, es desplegar esta represión contra gente que legítimamente les pedía explicaciones, porque todos los trabajadores del lugar saben que había una medida cautelar. Por lo tanto, cuando se vieron con este operativo, lo primero que hicieron fueron, ¿no es cierto?, a ver, y a los primeros que fueron les dieron balazos. Por eso hay pacientes heridos, médicos, enfermeros, la gente del taller. No sé qué pasaría si tuviésemos mucho más conflicto social, no sé qué pasaría si hubiera más expresiones de conflicto social en la calle. No estoy hablando de protesta. Una cosa es la protesta y otra cosa es conflicto. Si tuviéramos más expresiones de conflicto, no sé qué pasaría, digamos, con las prácticas policiales hoy en el presente en términos de represión de cualquiera de las policías. Lo que sí es claro es que es necesario gobernar una parte del espacio público. Y es necesario que esa parte del espacio público, hay una parte del espacio público en la cual no pueden circular o no quieren que circulen determinados colectivos sociales. Más en el caso, particularmente del caso del Borda y demás, cuando, bueno, esto es el comienzo, ahí se piensa construir un centro cívico o algo así, pero sabemos todos que ahí hay un proyecto inmobiliario en donde toda esa gente, no solo esa, sino toda la que vive alrededor, molesta y perjudica esa cuestión. Después de lo del 26 de abril, después de que el taller se vino abajo, nuestra primera sensación obviamente fue de mucha impotencia, mucho dolor, mucha tristeza, porque estaban tirando un pedazo de la historia de Talleres Protegidos, que es una institución que tiene más de 40 años, se estaba tirando un pedazo de patrimonio cultural de la ciudad, porque es un edificio que era antiquísimo. No es una cuestión solamente edilicia, no es una cuestión solamente de usar el espacio para hacer un centro cívico, es una cuestión política, de avasallar los derechos, de avasallar la salud pública. Que no va a poder avanzar sobre nosotros porque el pueblo unido, los trabajadores, conjuntamente de todos los hospitales, le van a decir que no. No es que si uno mete semejantes emprendimientos en un lugar de la zona sur, automáticamente todo en la zona sur florece. No, se encarece la tierra, se encarecen los alquileres, se encarece todo y por lo tanto se va expulsando a los sectores más pobres. Hay una intención del gobierno de marcar
terreno, de marcar la cancha en el espacio público. Ese discurso que todo el tiempo está diciendo Montenegro que hay que respetar la ley, el orden, las políticas implementadas en el espacio público de limpieza, de barrer con todo lo que esté en el espacio público, basura, gente, vendedores ambulantes, ¿no? Como ocupar el espacio público y en ese contexto meter a la Policía Metropolitana. Tanto los periodistas que estuvimos ahí como los ligeros estamos comprometidos con la defensa de lo público, del Hospital Borda. Y cuando le preguntábamos quién está a cargo, la respuesta fue Chahín, el ministro de Espacios Públicos, con lo cual la sorpresa de todos fue, bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién tiene más poder, el ministro de Seguridad o el ministro Chahín? Es como que una clase que abandonó esta parte de la ciudad desde la fiebre amarilla está volviendo y quiere apoderarse de todo. Lo que pasa es que acá están los que siempre pertenecieron, los que se quedaron, o de repente están los indios, y ellos consideran que esto vuelve a ser un desierto. De hecho, la Vidal dijo, son zonas que están desiertas, y lo más conveniente era ocuparla. El macrismo quiere avanzar sobre todo lo público, sobre los espacios públicos, sobre la educación, sobre la salud. Quiere hacer negocios con todo lo público permanentemente y por lo tanto necesitaba tener una fuerza que acompañe esa política y que no le tiemble el pulso, porque también parte de su campaña es que ellos van a aplicar la mano dura que acá no se aplica. Así están haciendo al Hospital Borda. Esto es lo que es Pan del Borda. Fíjense, empezaron las obras ayer. Se llevaron todo puesto con topaderas. Hay un nunca más de parte de la gente de decir estas cosas no pueden suceder más. Con tal de llevar adelante su concepción, su idea de sociedad, que es una idea de sociedad para pocos, diría hasta en algún momento rayando lo xenofóbico, en donde los que están de más no merecen vivir en la ciudad de Buenos Aires. Si tenemos un Estado de Derecho y hay una medida cautelar, no puede ser que venga un gobierno y la avasalle y que acá no pasó nada. Y no puede ser que encima, para hacer eso, ¿no es cierto?, en esta altura que nos costó tanto con construir la democracia, ¿no es cierto?, se desate una represión brutal que puede terminar con vidas humanas de gente, de trabajadores que estaban, ¿no es cierto?, defendiendo lo suyo, o de pacientes que estaban ahí porque no les quedaba otra. La primera señal que podemos ver por dónde venía la política de expulsión de los sectores populares y de los sectores no deseados por el proyecto político ideológico de Mauricio Macri, que hay que decirlo, no es Mauricio Macri, sino las fuerzas políticas y económicas que están detrás, fue cuando se arma este grupo paraestatal, mejor dicho, este grupo parapolicial desde el Estado como una verdadera fuerza, una fuerza especial que nos remitía a tiempos de dictadura, que fue la UCEP, la Unidad de Control del Espacio Público. Afortunadamente nosotros somos un país que tenemos educación pública y salud pública, y acá cualquiera, en estos lugares cualquiera es atendido sin ningún tipo de interés económico, sin ningún tipo de ganancia especial, porque cuando todo se pone, digamos, cuando el objetivo es el dinero, es la ganancia, se desvirtúa completamente el accionar. Los derechos son derechos y son derechos de todos y hay que defenderlos, y nadie está por encima de los derechos. Ningún gobierno, por más que crea lo que crea, puede estar por encima, ¿no es cierto?, de determinadas normas que las hemos ido construyendo con muchos años. Volvemos a lo mismo, si primero está el negocio, no hay salud. La lucha por el Borda no es solamente la lucha por el taller 19, sino por todo lo que pasa del otro lado, por cómo se está abandonando el hospital y los internos. Y no solamente el Borda es una parte de todo lo que son los hospitales del gobierno de la ciudad. Esto tiene que ver con un profundo desprecio por determinados sectores sociales y determinadas personas. No es solamente infundir el miedo o considerarlos enemigos, sino un profundo desprecio por esos sujetos.
Y la lógica del desprecio, bueno, se practica cotidianamente, la practica la policía, la practica la gendarmería, la prefectura, en menor grado, en mayor grado, digamos. Por supuesto que las policías tienen una larga trayectoria en esto, ¿no? Pero nos demuestran que aún policías nuevas, digamos, ¿no? La metropolitana aparecía como un supuesto ejemplo de cambiar la lógica de la policía. Esto debe servir como un eje para que la sociedad tome conciencia de lo que se hace acá y de que podamos seguir laburando entre todos para poder ayudar a la gente que más lo necesita, que creo que son los pacientes psiquiátricos dentro de lo que es la salud pública. Por eso siempre le vamos a abrir la puerta a todo el mundo que quiera venir a dar una mano y abrazarnos como defensores de la intervención del Estado como garantía del bienestar social, que es lo que nosotros vamos a defender y siempre, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias.